Vamos a desgranar esto, porque, a ver, imagínate una inmensa torre de piedra, casi impenetrable. Sí, la típica fortaleza histórica. Exacto. Y dentro, pues bajo 3 llaves distintas, tienes a reyes y obispos guardando celosamente su historia, Y en muebles de nogal carísimos, además. con un nivel de detalle milimétrico. Pues sí. Pero ahora quiero que bajes mentalmente de esa torre, que cruces la ciudad y entres en un patio de vecinos lleno de barro, Un cambio de escenario total. radical. Ahí, compartiendo un solo grifo de agua con decenas de familias, hay un tonelero analfabeto que está planeando una huelga a la luz de una vela. Madre mía, qué contraste. Es brutal. Y es que hoy tenemos sobre la mesa dos fuentes históricas que chocan de frente, ¿no? Por un lado, el inmenso catálogo del Archivo Histórico de la Catedral de Málaga, Ajá. y por otro, un estudio minucioso sobre la biografía colectiva y el movimiento obrero en esa misma ciudad a finales del siglo XIX. Centrados sobre todo en la figura de Rafael Salinas. Sí. Eso es. Así que la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy es explorar esto. Cómo se construye la historia de una ciudad a través de dos lentes que son, bueno, radicalmente distintas. Es que el salto es espectacular, la verdad. Aunque, bueno, antes de sacar la lupa analítica, creo que hay que dejar algo claro sobre el terreno que vamos a pisar hoy. A ver, dime. Porque hoy vamos a hablar de anarquismo, de marxismo, de patronos, de una lucha de clases pura y dura, vaya. Sí, temas intensos. Muy intensos. Pero nuestro trabajo aquí no es juzgar quién tenía razón o posicionarnos de un lado o del otro. Eso que quede claro para quienes nos escuchan. Claro, claro. Nosotros nos mantenemos al margen. Exacto. Lo que vamos a hacer es abrir estos dos documentos como si fuéramos detectives históricos, observando los hechos con total objetividad, para entender qué mecanismos movían realmente aquella sociedad. Totalmente de acuerdo. No estamos aquí para repartir carnés de buenos y malos. Estamos para entender cómo funciona la maquinaria de la historia. Eso es. Y para ver los engranajes principales, pues tenemos que abrir las puertas de ese primer documento, el archivo catedralicio. Porque, leyendo el catálogo, te das cuenta rapidísimo de que esto no es una caja de zapatos con papeles de la iglesia. ¿Qué va? Para nada. Es que funciona exactamente igual que el disco duro de la ciudad. O sea, es la caja negra, la memoria operativa de toda una sociedad. Es una analogía perfecta. Porque, a ver, existe un error de percepción muy común, ¿no? La gente suele pensar que los archivos eclesiásticos solo hablan de, no sé, de misas y cálices. De lo típico. Claro. Pero durante siglos la Iglesia funcionó esencialmente como la primera gran red de asistencia social. Ostras. Sí, era la sanidad pública y el mayor registro civil de Occidente. Tienes pleitos, tienes testamentos, censos, fundaciones de hospitales. O sea, ¿la vida entera de la ciudad pasaba por ahí? Toda. Y hay un detalle fundacional que explica muy bien esta fusión entre lo divino y lo burocrático, digamos, en el sur de la península. Me refiero al famoso Patronato Regio del año 1486. Fíjate que ese concepto me pareció alucinante al leer las fuentes. Los reyes católicos básicamente hacen un trato monumental ahí, ¿no? Un trato que definió siglos de historia, sí. A ver, la corona asume el compromiso de fundar, edificar y mantener económicamente todas las iglesias. En los territorios que iban reconquistando, claro. Sentar a los cargos eclesiásticos. El que paga manda, de toda la vida. Tal cual. Y esto crea una simbiosis absoluta. O sea, el Estado era la Iglesia y la Iglesia era el Estado. Ya veo. Por eso, en los estantes de la Catedral de Málaga, la historia civil y política palpita con la misma fuerza que la puramente religiosa. Claro, tiene todo el sentido. Pero lo que a mí me parece de película es la odisea física para que ese disco duro haya llegado hasta nuestros días. Uf, esa es otra historia increíble. Porque no fue simplemente archivar los documentos en 1486 y, bueno, pasarles el plumero de vez en cuando. Hubo momentos donde todo estuvo a 1 milímetro de desaparecer. Literalmente a 1 milímetro. Las fuentes hablan, por ejemplo, de cuando llegó la amenaza de la escuadra francesa en 1693, o la de las flotas inglesa y holandesa en 1704. ¿Había un pánico real en la ciudad? Un pánico tremendo. Tuvieron que cargar toneladas de documentos en carretas tiradas por animales y llevárselos tierra adentro, a pueblos como Álora o Archidona, solo para que no lo saquearan. Es que imagínate el nivel de desesperación para organizar esa mudanza en pleno siglo XVIII. Una locura. Pero lo trágico, si lo piensas bien, es que los mayores peligros no siempre llegaron desde el mar.
No hacían falta armadas extranjeras. ¿A qué te refieres? A que a veces el peligro estaba dentro de casa. El catálogo detalla un episodio en 1869 que, de verdad, es una pesadilla para cualquier archivero. Ah, sí, la incautación, lo recuerdo. Exacto. El gobierno incauta el archivo. Cogen esta memoria frágil de siglos y la tiran literalmente en una pieza húmeda y sin ventilación. ¡Qué desastre! Las fuentes originales lo describen como un espacio expuesto a la acción de los bichos inmundos. Madre mía, los bichos. Imagínate el olor a moho, el papel deshaciéndose por la humedad y los insectos devorando las firmas de los reyes y los obispos. Se me pone mal cuerpo solo de pensarlo. Y luego está el desastre absoluto de 1936. Uf, eso es devastador. Este detalle del texto, te juro que me dejó sin palabras. Durante la guerra encierran a centenares de refugiados en la propia catedral. Gente aterrorizada, claro. Exacto. Gente pasando un frío infernal en pleno invierno. ¿Y qué hacen? Pues miran a su alrededor, cogen las estanterías de madera donde se guardaba la historia de la ciudad y las usan como leña. Como combustible para calentarse, sí. Dejaron el archivo convertido en un montón de papellos pisoteados por el suelo. Es una ironía durísima, ¿no? La gente teniendo que quemar la historia oficial para poder sobrevivir a la noche. Es una imagen brutal. Nos habla muy claro de la vulnerabilidad de la memoria. Y precisamente por eso, el esfuerzo posterior por catalogar y salvar lo poco que quedó es titánico. Desde luego. El texto menciona la labor moderna de Vidal González Sánchez, que es monumental. Pero si miramos un poco más atrás, al pasado, la figura del doctor Monzón en 1782 es, asombrosa. Totalmente. Ese hombre tenía una obsesión con la majestuosidad increíble. Ya lo creo. Los documentos registran facturas donde se gasta miles de reales de la época en encargar muebles de nogal macizo de primera calidad. Solo lo mejor de lo mejor. Sí, manda a hacer una mesa gigantesca de 8 palmos, gasta una auténtica fortuna en resmas del mejor papel y contrata a un paleógrafo experto, a Pedro Fernández de la Rosa. Y a un amanuense también, ¿no? Exacto. Y los pone a trabajar a destajo durante más de 1500 días. Y es que todo eso tiene un porqué. Monzón entendía perfectamente el poder de la preservación. Ah, claro, no era solo por decorar. ¿Qué va? Invertir recursos masivos en muebles de nogal no era un caprichito estético. Era la institucionalización de la memoria. O sea, blindar la historia. Exacto. Si guardas tus documentos en una fortaleza de piedra y madera de nogal, estás lanzando un mensaje muy claro al futuro. Estás diciendo, oye, esta es la historia que importa. Estás blindando la narrativa de las élites, claro. Eso es. Pero bueno, la ciudad real no cabe entera en una mesa de nogal. Y aquí es donde damos un giro radical en nuestra inversión de hoy. Vamos a ello. Porque, a ver, al cruzar los datos de este archivo con el segundo estudio histórico, nos encontramos con un espacio físico que conecta ambos mundos. Y parece casi una broma del destino. Te refieres al barrio del Perchel. Exacto, el Perchel. Espera, déjame plantear esto a quienes nos escuchan, porque yo me quedé asombrado. Adelante. Las fuentes catedralicias detallan que en 1629 el propio cabildo de la iglesia impulsa la creación de viviendas baratas en ese barrio. Sí, concretamente en la zona del Huerto y los Corralones de Santa Bárbara. Eso es. Y lo hacen como un proyecto de beneficencia, para solucionar un problema gravísimo de falta de casas. Una iniciativa desde arriba para solucionar un problema de los de abajo. Pero es que 200 años después, esos mismos callejones eclesiásticos se convierten en la sede central de la Revolución Obrera malagueña. Es una ironía enorme, sí. O sea, ¿cómo es posible que un proyecto benéfico de la Iglesia acabe siendo la olla a presión de la lucha contra el propio sistema? Es como si hubieran construido el escenario de su peor pesadilla. Bueno, para entender esa transformación, hay que apartar un momento la vista de los obispos A ver, y mirar la implacable lógica del capitalismo industrial del siglo XIX. La burguesía de Málaga, que estaba floreciendo, necesitaba lugares muy concretos para instalar sus inmensas fábricas. y el Perchel era el sitio ideal. El candidato perfecto. ¿Por qué? Pues porque el suelo era barato, no estaba en el centro nobiliario y, sobre todo, estaba pegado al puerto. Claro, te ahorras todo el transporte. Exactamente. Así que en muy poco tiempo se levantan auténticos monstruos industriales ahí. Hablamos de la ferrería La Constancia o las fábricas textiles gigantes de Industria Malagueña y La Aurora. Y claro, donde pones una fábrica tan gigante, necesitas miles de manos obreras para que funcione. Eso es. Se produce un efecto llamada masivo en toda la zona.
El barrio absorbe a miles de trabajadores y se crea casi de la noche a la mañana una nueva clase proletaria urbana. Y ahí colisionan los dos mundos. Trágicamente, sí. Es que caminar por Málaga en esa época debía ser como, no sé, como cruzar dimensiones paralelas. Totalmente. Las fuentes muestran a la altísima burguesía, a familias como los Larios o los Heredia, viviendo en una especie de burbuja, Paseando por la Alameda, sí. disfrutando de los teatros, leyendo en el exclusivo círculo mercantil. Tenían el control absoluto de todo, del ocio, del espacio. Y mientras tanto, a escasa distancia. Eso te iba a decir. En el Perchel, los trabajadores se amontonaban en esos mismos corralones que fundó la iglesia, pero ahora con niveles de insalubridad que de verdad ponen los pelos de punta. Es que hablamos de brotes de cólera. En 1854 y en el 60, el cólera masacró a la población de esos barrios. Cólera, paro estacional y un nivel de analfabetismo casi total. Fíjate, la gente que pasea hoy por las calles modernas de Málaga, yo estoy segura de que ni se imaginan la intensidad de la vida y de la muerte que hubo en esos mismos metros cuadrados. Ni por asomo. Y es justo la falta de registros oficiales sobre estas vidas lo que obliga a los historiadores del segundo documento a cambiar de estrategia. Ah, sí, la prosopografía. Exacto. En lugar de mirar la historia desde el balcón de los reyes, utilizan esta técnica. Consiste básicamente en coger a un individuo representativo de la clase trabajadora y estudiar su vida al milímetro. Para usarla como una ventana a todo el colectivo, ¿no? Eso es reconstruir la historia desde los cimientos. Y el cimiento que usa este estudio es un hombre llamado Rafael Salinas, que acaba siendo, bueno, algo así como el apóstol del socialismo en la zona. Una figura clave, sí. Nace en 1850 y su vida es la encarnación misma del barrio. Es hijo de tonelero, vive primero en el corralón de Santa Bárbara, en la Puerta 24, y luego en la plazuela de Mameli. Y ahí entra en detalle de las viviendas, que es tremendo. Sí. A mí me hizo pensar muchísimo. Las fuentes describen que decenas de familias hacían la vida en torno a un patio central. Compartiendo todo. Todo. Compartían los lavaderos, las letrinas y a veces un único grifo de agua para todos los vecinos. O sea, de primeras tú piensas en esto y dices, joder, qué miseria más extrema. Es que lo era, sin ninguna duda. Pero el documento revela algo fascinante, que ese mismo hacinamiento funcionó como un acelerador de partículas social. Qué buena forma de verlo. O sea, el Perchel no era solo un barrio pobre, era un colisionador gigante. Al forzar a miles de personas desesperadas a vivir hombro con hombro, a esperar en la misma cola para sacar agua. Las quejas individuales se terminan fusionando. Exactamente. El corralón se convierte en el lugar donde germina la solidaridad vecinal. Y de ahí, pues nace el sindicalismo. En 1869 fundan la Sociedad Fraternal de los Trabajadores. Con obreros de distintos oficios, sí. Y el propio Salinas, siendo jovencísimo, ya se mete de lleno en la Asociación Internacional de Trabajadores, la famosa AIT. Esa analogía que has hecho del comisionador es muy, muy precisa. ¿Verdad? Porque la conciencia de clase de estos primeros obreros no surgía de leer tratados de filosofía política. Más que nada porque la inmensa mayoría no sabía leer ni escribir. Claro. Surgía del roce físico diario, del contagio de la frustración y de la necesidad pura de apoyarse mutuamente cuando el Estado pues simplemente miraba a otro lado. Ya. Pero, oye, hay algo que a mí me frena un poco al leer esta parte de la historia. A ver, cuéntame. Las fuentes muestran que los líderes de este primer movimiento asociativo, incluido Salinas y su padre, eran toneleros, o sea, fabricantes de barriles. Sí, toneleros. Y esto me desconcierta un montón, porque si tienes a la vuelta de la esquina a la industria malagueña con miles de obreros textiles sufriendo jornadas interminables frente a los telares... Entiendo por dónde vas. Claro, ¿por qué los que llevan la voz cantante de la revolución son los que hacen barriles de madera? Lo lógico sería pensar que un operario de fábrica moderno tendría más motivos o más masa crítica para liderar el cambio. Es una duda súper lógica si lo miramos con ojos de hoy en día, pero la respuesta está en los engranajes de la economía de aquel momento. Ah, vale. Hay que entender qué le daba dinero realmente a Málaga en esa época. Sí, los telares eran inmensos y daban trabajo, pero la riqueza tradicional de la provincia venía de la agricultura. El motor agrícola, claro. Exacto. Los vinos y las pasas. Y para exportar ese vino y esas pasas a Europa o América, necesitas envases, necesitas toneles y además de una calidad excepcional. O sea que no valía cualquier caja.
Para nada. El tonelero no era un simple carpintero, era un artesano altísimamente especializado. Y además, estaban concentrados geográficamente en calles muy concretas del Perchel. Vale, lo voy pillando. Piensa que esta hiperespecialización significaba que el patrón no podía despedir a un tonelero un martes y poner a un campesino a hacer su trabajo el miércoles. Cosa que sí podían hacer con los peones textiles. Efectivamente. Ostras, entonces tenían el control del cuello de botella. O sea, si los toneleros paran de hacer barriles, el puerto no exporta y la economía entera se asfixia. Justamente. Ese nivel de especialización y esa concentración les daba un poder de negociación brutal. Y ellos eran plenamente conscientes de su fuerza. ¡Qué listos! Según nos revelan los textos, ya en el año 1869 tenían la capacidad organizativa para hacer huelgas y paralizar importaciones de barriles extranjeros. Para proteger sus salarios, claro. Eso es, eran la vanguardia natural porque tenían el oficio, tenían la cohesión del barrio y el control estratégico del producto estrella. Tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Ahora bien, la historia de Salinas y sus compañeros no es solo una peli de los trabajadores buenos contra los patronos malos. Uy, no, para nada. Hay una capa en el documento que me pareció fascinante y muy turbulenta. Me refiero a la enorme guerra ideológica que tenían dentro del propio movimiento obrero. Las batallas internas. Sí, leyéndolo yo me lo imaginaba como una de esas cenas familiares súper tensas, ¿sabes? A ver, desarrolla eso. Pues una cena donde todos están de acuerdo en que los cimientos de la casa están podridos y hay que hacer algo. Pero la mitad de la mesa grita que hay que llamar a un arquitecto, reformar las leyes y arreglarla poco a poco. Ajá. Y la otra mitad coge y exige poner dinamita en la puerta, volar la casa entera por los aires y construir una nueva sobre los escombros. Es una analogía buenísima y describe una dinámica que definió el siglo XIX entero. Esa cena familiar conflictiva tiene una fecha y un lugar clave. El Congreso de la Haya, ¿no? Exacto. El Congreso de la Haya de 1872. Allí es donde la Gran Asociación Internacional de Trabajadores se parte literalmente en dos mitades irreconciliables. Arquitectos contra dinamiteros. Eso es. Por un lado, tienes a los partidarios de las tesis marxistas. Ellos creían en la conquista del poder político, en crear partidos obreros y usar el Estado a su favor. Los que querían llamar al arquitecto. Justo. Y por otro lado tienes a los bakuninistas, los anarquistas. Ellos consideraban que cualquier forma de autoridad o de participar en la política era una traición pura y dura. Los de la dinamita. Querían destruir el Estado desde la raíz, sí. Y el texto es tajante aquí. Málaga era un territorio abrumadoramente anarquista. Muy mayoritario. La inmensa mayoría de los obreros seguían la línea de Bakunin. El periódico obrero local, La Justicia, defendía esa visión a muerte. Y aquí es donde la figura de Rafael Salinas se vuelve casi trágica. Porque él iba a contracorriente. Exacto. Él se decanta por el marxismo. En una ciudad anarquista, él es marxista. Es que, claro, para entender por qué la mayoría de los trabajadores prefería el anarquismo, tenemos que volver a pensar en ese corralón lleno de barro. A ver, explícame eso. Si tú vives en unas condiciones donde las instituciones públicas solo aparecen en tu calle para cobrarte impuestos o para mandar a la policía a disolver tus huelgas a palos, Y nunca para ponerte un alcantarillado. pues desarrollas un rechazo profundísimo hacia la idea misma del Estado. Para ellos, la única política real era el mutualismo local, el apoyarse en el vecino. Claro, el Estado era el enemigo visible. No querían conquistarlo, querían destruirlo. Exactamente. Pero claro, Salinas, frente a miles de vecinos que piensan así, se mantiene firme en sus ideas marxistas. Él sigue defendiendo que hay que organizarse políticamente. Y el nivel de aislamiento tuvo que ser durísimo. Llamado la emancipación, que venía impreso de Madrid. Se la jugaba bastante. Y las consecuencias por pensar distinto a su propio entorno, pues no tardaron en llegar. A principios de 1873, sus propios compañeros toneleros lo acusan de calumniador. ¡Qué duro! E intentan expulsarlo de su propia sección sindical. O sea, la gente con la que trabajaba codo con codo. Es que esto nos revela una verdad muy incómoda sobre los movimientos sociales, ¿no crees? Desde luego. Porque exigió un valor inmenso levantarse contra los dueños de las fábricas y contra el poder eclesiástico. Sin duda. Pero defender una idea política minoritaria frente a tus propios vecinos de patio, Uf. aguantar que te llamen traidor en tu propio trabajo, eso requiere un nivel de convicción personal extraordinario, especialmente cuando, además, el poder institucional no distinguía entre marxistas y anarquistas a la hora de repartir palos. Las autoridades golpeaban a todos por igual. Reprimían cualquier disidencia. Totalmente.
Y hay un momento que, fíjate, me parece que conecta muchísimo con las ansiedades laborales de hoy en día. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Ocurre en 1894. Ante la presión creciente de los sindicatos, la dirección de esa gigantesca fábrica, Industria Malagueña, decide hacer un lockout. ¿Un cierre patronal? Un cierre patronal ilegal, de manual. De un plumazo, dejan a miles de familias en la calle sin un triste céntimo para comer. Y lo hacen simplemente para asfixiarlos y quebrar su voluntad sindical. Una táctica de desgaste brutal. ¿Y qué hace el Estado en ese momento? ¿Defender a los miles de parados que se mueren de hambre? Evidentemente no. No. Las fuentes indican que encarcelan a Pablo Iglesias y al propio Rafael Salinas. ¿Por qué? Por intentar ejercer su derecho de reunión y denuncia. Ahí se ve claro el uso del monopolio de la fuerza para mantener el status quo de las élites. Literal. Y ojo, que ni siquiera era la primera vez que Salinas pagaba un precio personal tan alto. ¿A qué te refieres? A que años antes, cuando empezó la restauración borbónica, en 1874, la represión contra el movimiento obrero fue tan asfixiante que Salinas se tuvo que ir. Ah, el exilio, es verdad. La vida en Málaga se hizo imposible para él y tuvo que huir al exilio. Terminó en Cuba. Madre mía, hasta Cuba. Pasó años alejado de su familia, trabajando en condiciones durísimas en la construcción de ferrocarriles. Y todo eso antes de poder volver a su ciudad para seguir organizando a la gente. ¡Qué barbaridad de vida! Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto? Pues es una gran pregunta. Si ponemos estos dos documentos uno frente al otro, nos damos cuenta de que leer la historia apoyándonos solo en un lado de la balanza es, no sé, es hacernos trampas al solitario. Completamente de acuerdo. El archivo de la catedral es fundamental, ojo. Nos cuenta cómo se organizaba el poder, cuánto costaba un mueble de nogal y qué pleitos ganaba la corona. Nos da la estructura. Sí, el esqueleto del sistema. Pero si queremos saber cómo respiraba realmente esa sociedad, tenemos que agacharnos y mirar las actas de reuniones escritas a mano. Esas actas medio manchadas de un corralón del Perchel. Porque el poder deja su huella en mármol, claro. Exacto, en mármol y en papel de lujo. Pero la lucha obrera la deja en el exilio, en la cárcel y en las huelgas del puerto. Y fíjate, precisamente por eso, yo creo que la inversión de hoy debería servirnos como un espejo donde mirar nuestro propio presente. A ver, explícame eso. Hemos visto a lo largo de este análisis la inmensa fragilidad de la historia. El archivo catedralicio, con todo el dinero y el poder del Estado y de la Iglesia respaldándolo, estuvo a punto de ser devorado por insectos. Ya, los bichos aquellos. O de acabar convertido en cenizas para calentar a unos refugiados aterrorizados. Y eso es lo que le ocurrió a la historia de los poderosos. Da un poco de vértigo pensarlo, la verdad. Muchísimo vértigo, porque si esa documentación oficial estuvo a un paso de desaparecer para siempre, pensemos en la historia de los oprimidos. Ya veo por dónde vas. ¿Cuántas miles de voces de trabajadores? ¿Cuántos discursos apasionados de las mujeres en los lavaderos del Perchel? ¿Cuántos líderes anónimos como Salinas se han desvanecido en el silencio? Muchísimos, seguramente la inmensa mayoría. Sus vidas no se guardaron bajo 3 llaves en torres de piedra, porque nadie pensó que sus luchas merecieran muebles de nogal. Qué gran verdad. Y esto nos deja una reflexión urgente para el mundo de hoy. Vivimos en un mundo hiperconectado, pero profundamente efímero. Generamos millones de datos cada segundo en redes, en WhatsApps, en correos. Sí, estamos todo el día dejando rastro. Pero, ¿qué archivos invisibles de la gente trabajadora de hoy estamos perdiendo? ¿Qué luchas cotidianas en los márgenes de nuestra sociedad estamos condenando al olvido simplemente porque no hemos diseñado el archivo adecuado para preservarlas? Pues mira, esa es la gran pregunta que nos llevamos hoy, de deberes para quienes nos escuchan. ¿Quién tiene las llaves de la torre en nuestro presente? ¿Y qué estamos dejando que se pudra en el patio de vecinos digital? Una reflexión para pensar un buen rato. Sin duda. Pues un placer, como siempre, haberos acompañado en esta inmersión a fondo. Nos vemos en la próxima exploración.